Hola, bueno, bienvenidos a este programa de capacitación sobre adalimumab, IRIMOZ, el biosimilar de Sandoz. Bueno, la idea va a ser trabajar con una serie de documentos para revisar lo que es esta molécula, sus indicaciones específicas de acuerdo al inserto, pero también vamos a estar viendo un tema que a mí personalmente me interesa mucho, que es el posicionamiento terapéutico. Tiene bastante contenido este material, es como medio denso, pero bueno, la idea era que les quedara grabado y que luego lo podamos discutir. Los temas que vamos a tratar de ver son estos 10 puntos. Por un lado, identificar la forma farmacéutica, su mecanismo de acción, las indicaciones aprobadas. Luego tenemos los estudios pivotales clave, el perfil de seguridad de reacciones adversas, el posicionamiento en el salud, en IETSI, pero también vamos a compararlo con el posicionamiento en España y Argentina. Vamos a comentar algunas guías internacionales, la epidemiología de las enfermedades tratadas y al final un resumen ejecutivo y algunos mensajes claves. Vamos entonces con la farmacología de este medicamento, repasando entonces sobre todo los estudios pivotales y la seguridad. Cuando uno ve esta molécula se va a encontrar que es un biosimilar. Ustedes ya conocen lo que es un biosimilar. La idea aquí es que entiendan cómo es su forma farmacéutica. Es un anticuerpo monoclonal de inmunoglobulina G1, completamente humano. Es el biosimilar de Humira. Humira es el biológico original. Tiene 40 miligramos cada 0.8 mililitros. Acá en el país es con jeringa precargada, mientras que en Europa está la pluma SensorReady, que todavía no está disponible en Latinoamérica. Nuestra formulación tiene conservantes, mientras que el que está disponible en España y en Europa no. La dosis es subcutánea, aproximadamente en una posología estándar de 40 miligramos cada 2 semanas. Algunas indicaciones pueden ser distintas, pueden tener diferentes dosis y también diferentes indicaciones semanal. Es un medicamento que va refrigerado entre 2 y 8 grados centígrados, por lo tanto ahí hay algo importante para la entrega, la disposición a la institución, pero también la entrega al paciente. Si tiene un programa de soporte hay que tener claro que el medicamento debe llegar refrigerado y que debe colocarse refrigerado. Cuando uno habla refrigerado también hay que tener cuidado que no se congele, ¿de acuerdo? Los biológicos tienen el problema de que si cuando vos lo transportás baja a menos de 2 grados puede cristalizar y perder el efecto biológico. Entonces el tema aquí del almacenamiento y del modo de administración, al ser subcutáneo, pero el tiempo en el cual la persona puede tener el medicamento fuera de exponerlo, hace muchísimo calor ahora, puede cambiar este nivel de temperatura, hay que tener presente esos riesgos. Tiene una aprobación biosimilar en la EMA en el año 2018, tengan ustedes presente de que cuando un biosimilar se aprueba en un país de alta vigilancia, Perú lo que va a hacer es tomar los estudios de bioequivalencia o biosimilidad en realidad que tomó Europa, ¿de acuerdo? No va a haber un estudio hecho en el país ni en la FDA, se va a tomar el primero donde se aprobó este biosimilar. A nivel del Perú tiene un registro sanitario, se llama IRIMOZ o IRIMOZ, no sé cómo lo vamos a llamar, y ese es el número de registro sanitario BE 1296. Ahora, ¿dónde actúa este medicamento? ¿Cuál es la diana? Diana le decimos el lugar o la molécula donde este biosimilar va a actuar. Y es básicamente el factor de necrosis tubular alfa. Esa es la diana molecular. Y vamos a ver cómo lo hace eso, cómo lo logra. Vamos a trabajar aquí con unas diapositivas que son básicamente texto. La idea es que ustedes puedan tener este material y que lo puedan retener algunos puntos que pueden ser útiles cuando hablan con los colegas médicos o para realmente conocer mejor la molécula. El adalimumab entonces es una inmunoglobulina G humana que tiene una alta afinidad, tiene un peso de 100 ppm al factor de necrosis tubular alfa, soluble y de membrana, bloqueando su interacción con los receptores P55 y P75. Eso es importante porque bloquea el receptor del TNFA. Eso es parte de su acción inmunomoduladora. Molécula, entonces modela las moléculas de adhesión, el ELAM1, el BICAM1 y el ICAM1, reduciendo entonces la manera en que estas moléculas van a llamar a los leucocitos al tejido inflamado.
Entonces, de esa manera disminuye la inflamación que se asocia a la producción del TNF. Hay muchas enfermedades que cursan con el aumento de este factor de necrosis tubular, por lo tanto va a disminuir la inflamación asociada o la inmunidad asociada a este medicamento. Por eso vamos a ver que es básicamente un inmunomodulador y se lo va a utilizar en enfermedades inmunológicas. Es un tratamiento que bloquea la respuesta inmune de tal manera de que las enfermedades autoinmunitarias puedan no generar daño al paciente, digamos, ¿no? Es importante tener presente que el factor de necrosis va a generar cierta citotoxicidad dependiente de ciertos factores del complemento y ciertos anticuerpos que se van a generar en la enfermedad inmune. Al bloquear el receptor se suprime entonces la cascada inflamatoria y se reduce la producción de citoquinas inflamatorias como todas las interleuquinas, sobre todo la 1B, la 6 y la L8, que son poderosas citoquinas proinflamatorias que se va a lograr inhibir con este medicamento. Eso hace que uno pueda medir la interleuquina 6 y mostrar la rapidez de la respuesta, de la disminución de la respuesta inflamatoria. Hieronymus ha demostrado una biosimilariedad con Humira mediante una comparabilidad física, funcional y farmacéutica y clínica, por lo cual se extrapolan las indicaciones que tiene Humira. ¿De acuerdo? Eso es básicamente cómo es el mecanismo de acción. Si lo queremos ver a nivel molecular, que lo vamos ahora a comentar en una serie de detalles, como si fuera paso por paso, puede ser interesante generar este paso por paso a nivel de un material promocional para poder explicarlo a los médicos. Probablemente el médico que ya conoce Humira conoce perfectamente el medicamento de adalimumab, pero es cierto que hay muchos colegas que se incorporan a la práctica médica que no lo han usado nunca, y creo que ahí hay una posibilidad de presentar el medicamento de cero, explicando sus beneficios para aquel que no conoce adalimumab, no conoce Humira. ¿Me entienden lo que quiero decir? Todos los años hay nuevos médicos que se agregan al sistema sanitario y no van a conocer a Humira, y deberían entonces conocer a Hieronymus en su primer espacio de trabajo. Entonces vamos a repetir lo mismo que hemos visto anteriormente, nada más que separado por pasos para poder retenerlo. Unión al factor de necrosis tubular alfa, se une el adalimumab porque tiene una alta afinidad tanto al soluble como al que está pegado en la membrana celular, bloquea el receptor P55-75, ese bloqueo genera la supresión de interleuquina 6, acuérdense de la interleuquina 8, eso genera efectos, de tal manera que también, no solamente por su efecto en la supresión de la supresión de interleuquinas, sino porque hay un efecto directo sobre las células T y beta, modula la apoptosis es la muerte celular programada, entonces eso genera una diferenciación de las células dendríticas, por ejemplo, reduciendo la respuesta autoinmune, y a nivel de la producción de citotoxicidad dependiente del complemento o de citotoxicidad celular mediante anticuerpos, provoca la lisis de esas células, por lo tanto no disminuye de esa manera la respuesta inmune, no solamente por la disminución de los inmunocitoquinas, sino también por el efecto directo sobre las células T y beta, y un marcador de biorrespuesta sostenido puede ser la disminución de la PCR, de la eritrosedimentación o de la interleuquina 6, aquella institución que la pueda medir. Bueno, ahora vamos a ver las indicaciones. Ya hemos visto claramente el mecanismo de acción. Vamos a ver que las indicaciones, como hemos dicho, son todas enfermedades inmunológicas, como por ejemplo la artritis reumatoidea, la artritis idiopática juvenil, la espondilitis anquilosante, la espondilitis axial no radiográfica y la artritis psoriásica, dentro de lo que serían las indicaciones aprobadas para reumatología. La dosis va a ser de 40 miligramos subcutánea cada 2 semanas y puede estar asociado o no a metotrexate, lo cual puede ser en algunos casos una ventaja. Entonces, recuerdan cuáles son las indicaciones: las artritis, la espondilitis, tanto la anquilosante como la axial, y la artritis psoriásica. Esas son las indicaciones aprobadas para reumato. Pero no solamente para reumato. Adalimumab amplía sus indicaciones para enfermedades también dependientes del sistema inmune del aparato digestivo. Y así vamos a tener en gastroenterología, que lo vamos a encontrar en dos enfermedades muy interesantes, que son la enfermedad de Crohn, tanto en adultos como en pediatría, y la colitis ulcerosa idiopática
en adultos. Tiene su indicación, todas se van a utilizar para moderada o grave, activa, porque justamente eso es un medicamento que disminuye la inmunidad y se utiliza para casos moderados o graves. Va a requerir un monitoreo de su uso aproximadamente entre el segundo y el tercer mes. Si no hay respuesta, se suspende el tratamiento. En el caso del uso en gastroenterología, se mide a partir de un biomarcador de respuesta, que es la calprotectina fecal. Como el otro lo medíamos con interleuquina 6 o con eritrosedimentación, aquí lo vamos a medir con esta sustancia que es la calprotectina fecal. ¿De acuerdo? Hay numerosas guías, entre ellas vamos a ver una publicada hace muy poco, la guía ECO del 2022, donde recomienda a nivel de evidencia A para la enfermedad de Crohn luminal y también junto con antibióticos para la enfermedad de Crohn perianal fistulizante. Son dos indicaciones importantes, está en primer lugar con una muy buena evidencia. Por lo tanto, si no estamos trabajando en gastroenterología, habría que ver ese nicho también, porque es un nicho que tiene su indicación específica. También para enfermedades dermatológicas de origen inmuno, hemos hablado de la psoriasis, tanto en placas en adultos, tanto moderada como grave, en respuesta inadecuada o contraindicada a la terapia sistémica por metotrexato o ciclosporina o luz ultravioleta. La dosis es de 80 miligramos subcutánea inicial y luego cada 2 semanas 40 miligramos a partir de la primera semana. Hay un estudio que es el REVEAL, donde muestra una respuesta adecuada casi del 71% a partir de la semana 16. La psoriasis en placa, en pediatría siempre arriba de nenes de 4 años. Aquí está la dosis adecuada a kilo peso para que la retengan, y la hidradenitis superativa y la uveitis anterior no infecciosa, en el caso particular de oftalmología, es la indicación oftalmológica. Creo que es interesante tenerla presente, esta indicación. Se podría hablar también con Pepe, como para que sepan que tienen este medicamento para la uveitis y podría ser así una interacción o una sinergia con el equipo de oftalmología. Entonces, repasemos rápidamente las indicaciones. Aquí vemos las 11 indicaciones aprobadas de Hieromos: artritis reumatoidea, artritis idiopática juvenil poliarticular, lo que sería la artritis relacionada con entesis, la espondilitis anquilosante, la espondiloartritis axial no radiográfica, la artritis psoriásica, la enfermedad de Crohn en adultos, la enfermedad de Crohn en pediatría, la colitis ulcerosa, la psoriasis en placa en adultos y la hidradenitis superativa más uveitis anterior. Entonces ahí vemos las 11 indicaciones para repasarlas, las que están aprobadas. Si vamos a trabajar con los estudios pivotales, ahí hay que ver qué estudio pivotal es el que vamos a tomar como referencia. Recuérdense que son los de Humira, ¿no? Se usan los mismos estudios pivotales que tiene el original. Ahí hay que ver en el material promocional que ustedes dispongan cuál va a ser el que vamos a tener presente. Hay distintos para cada una de las indicaciones. Aquí vemos para artritis reumatoidea, tenemos 3, el Armada, el Premier, el Classic 1 y 2. Todos son a doble ciego, algunos tienen 3 brazos, en algunos se compara con metotrexate o en otros con falla previa a medicamentos modificadores de la enfermedad, que son un grupo de medicamentos de uso en la artritis reumatoidea, y en todos el resultado principal es que adalimumab muestra un mejor resultado de acuerdo al diseño a cuando se lo evaluaba. Lo interesante de todo esto es que está claramente demostrado el beneficio, el uso, cuando uno lo compara o lo asocia con metotrexate, que es la indicación primordial o el gold estándar para tratar todas estas enfermedades, sobre todo las asociadas a artritis reumatoidea, como también para lo que sería la enfermedad de Crohn, la psoriasis en placa, la colitis ulcerosa y la hidradenitis superativa. Ahí pueden ver los nombres: el CHAR, el REVEAL, el ULTRA y el PIONEER, y la cantidad de pacientes. Como pueden ver, en todos son una gran cantidad de pacientes. Estamos hablando de estudios que tienen arriba de 500 pacientes todos. El REVEAL 1212, el PIONEER 600, 500 el ULTRA y el CHAR arriba de 700, ¿no? Y logran todo tener
una muy buena remisión clínica al año y mantenerlo en el tiempo, porque acá no solamente es la reducción de la enfermedad, sino el mantenimiento de la misma, y son dos cosas que son importantes tener presente. No solamente es controlar, sino mantener en el tiempo, ¿no? Para todas estas enfermedades, para otitis y reumatoidea también. El estudio pivotal siempre va a estar comparando con el medicamento Gold estándar y va a haber dos cosas: la reducción, a cuánto lo logra, y el mantenimiento, si hay recaída o no, en cuánto sostiene ese mantenimiento. Por eso que acá hay que ver cuál es el estudio que les parezca más importante que aparezca en el material promocional. Y como les digo, estos estudios deben presentarse en forma adecuada cuando el médico es nuevo y no conoce a Humira. Si conoce a Humira, probablemente ya conoce los estudios pivotales. Yo personalmente creo que es importante recordarlo siempre, porque normalmente los médicos no lo tienen presente y sí conocen por practicidad el método Texarte. Entonces ahí hay que verlo. Pueden charlarlo con Verónica y con colegas en el campo, a ver qué opinan del adalimumab. Sería interesante saber la opinión, ¿no? Hacer como una encuesta de opinión para ver en qué lugar tienen ellos posicionado hoy el adalimumab, para conocer su indicación, si lo indican o no, y si no lo indican, por qué motivo no lo indican. Eso sería también interesante como un focus group saber qué está pasando, ¿no? No solamente trabajar con donde está hoy indicándose, que puede ser ciertos lugares como es salud, donde lo tienen coberturado, como segunda indicación o como primera, pero sería bueno ver a nivel privado también cómo se maneja la indicación de adalimumab, si realmente lo están haciendo o no, y trabajar en el que no lo usa por alguna causa en particular, explicarle los estudios pivotales. Muchas veces van a ver, justamente ahora nos han pedido los estudios de biosimilaridad, que este tema es importante, ¿no? Es como que de golpe la aseguradora o el propio comité pide el estudio porque considera que no comprende bien lo que es un biosimilar y cree que es igual que el otro estudio, y en realidad va a ser el mismo estudio de biosimilaridad, las indicaciones que tiene Humira, y el estudio de biosimilaridad es lo que va a permitir la aprobación del medicamento, donde va a establecerse tres parámetros de comparación. Por un lado, la comparabilidad físico-química, los estudios farmacocinéticos y estudios clínicos de biosimilaridad. O sea que hay estudios clínicos, se entiende, ¿no? Primero se ve que la estructura primaria sea idéntica. Esto es la secuencia de aminoácidos, acuérdense que es un biológico, el perfil de glicosilación comparable, la carga de variantes y el tamaño equivalente, y la capacidad de unión a el TNF-alfa, ¿no? Esas cosas importantes. Eso se hace a nivel de placas, a nivel de medicina básica, digamos, o de laboratorio, para demostrar esta secuencia de similaridad. Luego el estudio farmacocinético, ahí se fija qué pasa cuando se compara a voluntarios sanos teniendo en cuenta cuál es la concentración máxima del medicamento lograda en la sangre, como si lo logra la equivalencia entre el 80 y el 125%, que es la curva que tiene el original, y tiene que lograr una biosimilaridad de arriba del 64% a Humira para ser aprobado. Y con respecto al estudio clínico, hay una eficacia equivalente, demostrar su seguridad y tolerabilidad comparable, y que no haya diferencias clínicamente relevantes con la aprobación de la EMA. Bien, la biosimilaridad demostrada ante la EMA permite la extrapolación automática a todas las indicaciones aprobadas por Humira, sin necesidad de ensayo clínico adicional para cada indicación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante tener presente. Lo que a mí me genera, ¿cómo explicarlo?, ruido, es que los comités de farmacia se arroben la posibilidad de solicitar los estudios de biosimilaridad, porque eso lo hace DGMIC, no es una potestad que tenga ningún comité farmacológico o me refiero básicamente a los directores técnicos de las instituciones, digamos, ya DGMIC lo ha aprobado. Muchas veces estos documentos son confidenciales y no podemos fácilmente obtenerlos, ¿no? En la medida en que Novartis, o mejor dicho Sandoz, lo publique en un lugar de referencia,
podemos adquirirlo, si no lo tiene la autoridad. Uno puede pedir copia a la autoridad, pero no está disponible fácilmente, ¿no? Entonces ahora me estaba enfrentando a ese tema, vamos a ver cómo se los logro resolver, pero básicamente es porque se les ocurre, no hay ninguna necesidad porque ya está autorizado por la DGMIL, ¿no? Bueno, si vamos a ver las reacciones adversas, recuerden que siempre se clasifican de la misma manera. Muy frecuentes es 1 cada 10 pacientes, más de 1 cada 10 pacientes, frecuentes es más de 1 entre 100, entre 10 y 100, poco frecuentes más de 1 entre 100 y 1000, y raras es menos de 1 arriba de 1000, ¿no? Entonces, como para tener presente, porque siempre van a encontrar esta misma secuencia, y ahí vamos a ver que básicamente el problema son las infecciones, tanto el tracto respiratorio superior, o puede ser una sinusitis, una nasofaringitis, dolor en lugar de inyección, eritema, prurito, cefalea son las más frecuentes. Puede haber infecciones bacterianas o víricas, leucopenia, trombocitopenia, aumento de los lípidos, hipertensión, náusea, diarrea, aumento de las transaminasas, erupción cutánea y dolor musculoesquelético. Muy raro la aparición de linfomas, cáncer vasocelular, tuberculosis. Por eso es que van a ver que muchos colegas piden previamente el estudio de detección de tuberculosis antes de usarlo. Infecciones oportunistas, como puede ser cándidas, puede predisponer a la insuficiencia cardíaca congestiva, a ciertas enfermedades desmielinizantes, a lupus inducido por fármacos, y reactivar la hepatitis B, vasculitis, síndrome de Stevens-Johnson y fibrosis pulmonar son más bien raras. Esto es importante porque, bueno, tiene sus eventos adversos. Recuerden que siempre que se autoriza un medicamento hay una relación entre la seguridad y la eficacia. Si no fuera seguro el medicamento no se comercializaría, no tendría la aprobación, pero todos los medicamentos tienen su riesgo. Entonces, cuando uno va a tomar cuál es la advertencia de seguridad crítica, lo cual obliga un monitoreo obligatorio antes y durante el tratamiento, esto quiere decir que hay un plan de manejo de riesgo que tiene este medicamento. Van a ver que tenemos un plan de gestión del riesgo, que lo vamos a estudiar a posterior, merece otro bloque de capacitación, pero para que lo tengan presente, las que quiero que retengan son riesgo de infecciones graves, como mitoplasmosis, que son básicamente hongos que pueden afectar cuando la persona está inmunosuprimida, la reactivación de la tuberculosis, por eso que se utiliza la Mantoux o la radiografía de tórax para previamente, antes de hacer la indicación, cierto riesgo de cáncer, por ejemplo de linfoma, sobre todo el hepatoesplénico, insuficiencia cardíaca congestiva, por eso que no hay que usarlo cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca estadio 3 o 4, monitorizar cuidadosamente cuando hay insuficiencia cardíaca leve o moderada y ver la evaluación riesgo-beneficio de utilizarlo. Riesgo de desmielinización, hay que suspender cuando aparecen síntomas neurológicos compatibles con esclerosis múltiple o neuritis óptica, y si hay un antecedente, por supuesto, no utilizar. Y lógicamente cuando hay hepatitis B, ahí es un problema. Bueno, como pueden ver, tengo aquí, no se ve, pero no se ve, sí se ve. Tengo mi Starbucks para tomar, y esto va para el equipo de Sandoz, que necesito que traigan algo, ¿no? Porque acá no, hay que pagar la capacitación, ¿me comprenden? En la vida todo tiene un costo, se los digo. Así que acuérdese de Crystal, esto no es gratis, esta producción. Cuando vemos el posicionamiento terapéutico, ahí vamos a estar viendo, entonces vamos a comparar varios países. Yo traje aquí también para comparar Argentina, ya saben todos que soy argentino, pero lo hago porque me parece que es importante empezar a pensar cómo está funcionando hoy IETSI o RENETSA, que sería hoy el equivalente a nivel de país. Como ustedes saben, IETSI ahora está derivando todo de RENETSA, existe una sola entidad evaluadora de tecnología sanitaria ahora en el país, que es RENETSA. No quiere decir que IETSI no elabora, pero la aprobación final es de RENETSA. Entonces siempre hay un marco institucional. Acá vamos a estar viendo básicamente IETSI en el inicio, porque es la única que sacó una guía de práctica clínica para artritis reumatoidea, donde tiene un dictamen en el 2023 y tiene una guía práctica en el 2019. Por eso que un poco era charlar un poco de este marco institucional. Lo que se hace es evalúa la inclusión de medicamentos en el petitorio farmacológico, hace dictamen de eficacia y seguridad basado en evidencia. Primero
ha hecho una guía de práctica clínica de artritis reumatoidea que rige el algoritmo de manejo de la artritis. Y esto es importante para ver la inclusión del medicamento a este pagador, ver también si existe la posibilidad de modificación de esa resolución. Vamos a ver, les voy a explicar por qué después al final. La estrategia que utilizaron fue un tratamiento adoptando una guía de estrategia T2T, digamos, esto es una estrategia de cómo tratar de acuerdo al target. El objetivo fue lograr una remisión o una baja actividad y evaluar cada 4 o 8 semanas para ajuste terapéutico y modificación si no se logra el objetivo en 3 a 6 meses. Acá hay un dato importante, digamos, si por H o por B logramos tener la inclusión de nuestro producto de Hyromos a Salud, nos está diciendo que va a haber controles cada mes, 2 meses para ajuste terapéutico y al 6º mes si no se logra modificar o cancelar. Esto es muy importante porque aquí hay que hacer un seguimiento del médico, de que el paciente vaya al control, que se hagan los controles, porque si no, al no tener la documentación adecuada, no continúa lo que se llama, no se sostiene la continuidad terapéutica, ¿no? Esto es el tratamiento de acuerdo al target. Entonces, es importante entender que acá el acceso no termina con la inclusión del medicamento en el petitorio, sino con el plan de seguimiento y monitoreo. Y aquí el representante, en mi manera de verlo, tiene que hacer un seguimiento de cada paciente que ingresa para ver si logra tener la dosis adecuada y el tratamiento adecuado, ¿no? Hay un algoritmo de tratamiento para la artritis. En primera línea tiene metotrexate, leflunomida, y en segunda línea los biológicos anti-TNF, incluyendo a la Adelumab. Con falla o intolerancia debe tener a un medicamento convencional y con actividad moderada o grave persistente, y ahí viene la indicación de objetivo de remisión. Entonces acá hay un tema interesante. Podríamos crear un material promocional con esto claramente, cuándo vamos a indicar a Adalimumab de acuerdo al algoritmo de salud y explicando cuándo consideramos que la actividad es moderada o grave o persistente, ¿no? Ahí hay que ver que entonces, frente a Humira, habrá que ver el factor precio para poder ganar en la línea para salud, ¿no? Eso, no sé cuál será la política de Cristel con respecto a salud, pero bueno, yo siempre recuerden que voy a estar hablando siempre de la mayor cantidad de pacientes que pueden ser tratados. Entonces, a mí me interesa que los medicamentos lleguen a salud y que lleguen, por supuesto, a MINSA. Entonces, acá hay otro tema de ver qué pasa en MINSA con adalimumab. Recuerden que MINSA puede ser compra directa y puede incorporar el medicamento por compra directa de acuerdo a los UIT. Ahí es otro tema de acción sobre MINSA, a ver realmente si lo están usando o no, y si no lo están usando, es una oportunidad de incorporar este medicamento para los pacientes que sufren artritis reumatoidea. Así que véanlo porque el 70% de la población tiene el CIS. Creo que ahí hay que trabajarlo. No tengo el dato de la incorporación de este medicamento en MINSA, así que sería importante ver ahí si tenemos ese dato o evaluarlo en el hospital. Bueno, lo mismo ocurre con salud con las otras indicaciones. Como pueden ver, siempre está como segunda línea biológica. Acá lo pueden ver para la espondilitis igual. En la enfermedad de Crohn incluye para moderada y grave refractaria y es como alternativa a infliximab. O sea, lo tiene también en segunda línea. A la artritis psoriásica también lo tiene en segunda línea. Y en la colitis ulcerosa lo pone para la moderada o grave refractaria. O sea que siempre lo tiene en segunda línea o refractario como indicación, ¿no? Eso es tener presente, eso se llama el posicionamiento. Uno puede discutir ese posicionamiento a posterior. Y veamos un poco lo que ocurre en España. Fíjense que en España fue registrado en el 2019, está como pluma y como jeringa precargada sin conservantes, y el informe de posicionamiento lo sitúa de referencia en segunda línea también, segunda línea, tras los modificadores de enfermedad en segunda línea. O sea que España también lo tiene en segunda línea. El Sistema Nacional de Salud promueve activamente el uso de biosimilar para adalimumab mediante una subasta, o sea, se subasta, y el objetivo es que tengan el 80% de los nuevos pacientes sean biosimilares y no el original. Eso me pareció muy interesante. Creo que ahí es el 30% menos de costo, ¿no? No sé acá cómo va a ser el valor final,
pero la Sociedad Española lo ha posicionado como un anti-F, como primera línea biológica cuando hay falla del FAM y prevalencia por biosimilares por ventaja farmacoeconómica, ¿no? Entonces, aquí ya hay una tendencia de la Sociedad Española de Reuma a ponerlo en primera línea como biológico, así que calculo que esto va a ir cambiando de a poquito, porque ya hay una idea de ponerlo en primera línea. Cuando vemos cómo se comportó Argentina, adalimumab fue aprobado por el ANMAT, ha recibido aprobación regulatoria progresiva en Argentina, con criterios de intercambiabilidad. La Sociedad Argentina de Patología y Endoscopía lo incluye como alternativa terapéutica a inflimab en moderada, en fístula y moderada grave. Siempre después de inflimab, muy parecido, infliximab, perdón, muy parecido a lo que hace Perú. En artritis reumatoidea, la Sociedad Argentina lo coloca como primera línea, eso es un poco lo que quería comentar, y que tiene allí una estrategia de control cada 4 o 8 semanas. Bueno, aquí hay un cambio de la sociedad argentina y la prevalencia de la enfermedad de la artritis reumatoidea es de 0,5 en población adulta, ¿no? Vamos a ver un poco la epidemia de todos los países. Bueno, cuando vemos la guía internacional, la guía del American College de Reumatología del 2021, hay una recomendación principal para el biológico. Dice que la artritis reumatoidea moderada grave y con respuesta inadecuada a metotrexate recomienda el biológico anti-F, anti-interleucina 6, el abatacept o un inhibidor de la JAK, como, por supuesto, para todos los perfiles como indicación, ¿no? Primera línea, metotrexate como FAM, preferido para artritis reumatoidea de inicio, hidroclina o sulfasalacina como alternativas. Eso sería lo que se llaman medicamentos modificadores de la enfermedad. Metotrexate, la hidroclina y la sulfasalacina. Eso es para que lo tengan presente cuáles son los medicamentos que, como son las líneas, y luego viene la línea biológica, donde aparece la adalimumab, el etanercept, el cetrorelizumab y el infliximab. Fíjense que hay bastante MAB dentro de lo que sería la competencia de los biológicos por el tratamiento de la artritis, y hay una terapia combinada de artritis, para la artritis de biológico más metotrexate, que es cuando es seropositiva y es mayor eficacia en la progresión radiológica, ¿no? Por supuesto que artritis reumatoidea con alto riesgo cardiovascular se elige el abatacept o los anti-interleucina 6 sobre los anti-NF por la insuficiencia cardíaca, que como vieron está contraindicado nuestro medicamento, ¿no? Para que comprendan la ventaja que puede tener los otros SUMAP, los otros biológicos. Bueno, lo que es la European List de reumatología también pone una serie de recomendaciones. Acá hemos puesto de las más importantes para que lo tengan claro. Metotrexate como componente central del tratamiento en primera línea. Si no se logra el objetivo con los modificadores de enfermedad, se agrega un biológico o un inhibidor JAK. Los anti-NF, que son el adalimumab, el etanercept, el cerolizumab, el glolimumab y el infliximab, son la primera línea biológica recomendada. Pueden ser biosimilares con la misma eficacia y seguridad. Si falla un anti-NF, se puede cambiar a otro anti-NF o biológico de otra clase o un inhibidor JAK. Y los pacientes en remisión sostenida y sostenible, intentar reducción gradual de la dosis del biológico. Ese concepto se llama tapering, se va bajando la dosis, se pone uno cada 2 semanas, una cada 15 días, como cada 2 semanas, o hasta uno cada 21 días, se va bajando la dosis de acuerdo a que no recaiga, ¿no? Entonces es un poco el seguimiento posterior. Entonces aparecen otras guías más para enfermedad de Crohn, para colitis ulcerosa, para artritis psoriásica. Van a ver que se encuentran en diferentes lugares, segunda línea, primera línea, y hay que ver, de acuerdo al nivel de gravedad, cómo se va a utilizar. Aquí están los nombres. Básicamente creo que tenemos que tener estas guías disponibles si vamos a trabajar con este grupo de colegas para alcanzársela a aquel que no la tenga, ¿no? Eso creo que puede ser importante, armar un dossier de las guías disponibles, ¿no? Para si vamos a compararlo, fíjense, la artritis reumatoidea, Yetzi lo tiene en segunda línea, España en primera línea de biológicos, Perú lo tiene en segunda línea de biológicos, primero tiene infliximab,
En cambio, tanto España como Argentina lo tienen en primera línea. En segunda línea para la espondilitis, en primera línea Argentina y España. La artritis psoriásica en segunda línea, primera línea de biológicos. La enfermedad de Crohn, primera y segunda línea. Y en evaluación en placas, ¿no? Esto para que se den cuenta la actitud distinta que tiene el evaluador. Cuando uno ve cómo utiliza Perú, me da un poco de cosa que no utiliza las evaluaciones de Latinoamérica, ¿no? Siempre utiliza la evaluación de Inglaterra, la evaluación de España, pero no utiliza las evaluaciones de la propia Latinoamérica para su análisis, lo cual lo veo equivocado, porque lo que tiene que intentar es que haya una igualdad de acceso. No puede ser que un paciente argentino o un colombiano acceda a un medicamento y un peruano no, teniendo presupuestos similares, ¿no? Pues no somos países que son tan diferentes económicamente. Entonces creo que ahí hay un tema. Para chequearles esto, muy breve, les voy a mostrar una comparación que ha hecho Liezzi con otro MAP, digamos, adalimumab con otro MAP. Es muy breve, pero para mostrarles cómo funciona una evaluación. Rápido lo voy a hacer, no voy a entretenerme mucho con esto. Siempre se va a ver la definición, la epidemiología y la progresión de la enfermedad. Estos son los datos que el evaluador busca para generar un escenario pico. En esta evaluación, el pico, la población son niños. Entonces, esto es una evaluación de adalimumab para artritis idiopática juvenil poliarticular. Yo lo que quise acá es enseñar, por las dudas que no lo hayan visto, cómo se organiza el pensamiento del evaluador, ¿no? Entonces, va a construir un escenario pico. Ustedes van a escuchar muchas veces esta palabra. Esto es la P, la intervención, el comparador y el resultado, eso, o outcome, eso quiere decir pico. Entonces, eso es un poco lo que va a hacer el evaluador. Definirlo, la epidemia, la progresión, viendo cómo progresa y qué daño y qué morbilidad, mortalidad tiene la enfermedad por sí sola en la progresión. Y lo que hicieron acá es comparar, porque eso es pico, ¿no? Vos podés poner el comparador que no haya ningún medicamento o placebo, o colocarle otro medicamento para compararlo. Y aquí compararon Humira con tocilizumab. Como pueden ver, los mecanismos son distintos. Uno actúa a nivel de la interleuquina 6 y el otro actúa a nivel del factor de necrosis tubular. O sea, son distintos en el lugar donde van a ser evaluados. La indicación es para la misma enfermedad, pero la diana es distinta. Entonces uno podría decir acá, bueno, están usando una diana distinta para compararlo. Bueno, pueden hacerlo si quieren. El tema es que cada uno puede tener su ventaja, ¿no? Y ahí es un tema complicado. Cuando uno mira qué metodología se usan fuentes reguladoras, organismos de evaluación de tecnología sanitaria, como NICE, que es Inglaterra. Fíjense que utilizan básicamente ellos mismos, o sea, resoluciones previas del IECSI o del Instituto de Evaluación del Perú, y las canadienses. Entonces, para que vean la base de datos de donde se saca, las sociedades científicas que van a ver, acá tomaron la chilena, se hace metaanálisis, se evalúan la fase de seguridad, las evaluaciones internacionales y las guías de práctica clínica, como también los estudios observacionales. Vieron la guía de práctica clínicas incluidas, tomaron la de Colombia, donde no lo incluye tocilizumab, recomienda el cambio a Vastacept y no especifica tocilizumab, o sea, no tenían este medicamento. Y fíjense que la de Canadá, la de Reino Unido, lo evaluaban. O sea, ellos toman un poco la idea de Inglaterra y Canadá para incorporar el medicamento. Diseñan el análisis, la comparación de los medicamentos y luego ponen la evidencia. Yo ahora quiero mostrarles lo que fue el punto crucial por el cual toman la decisión. Acá un estudio comparado a un estudio alemán, pero quería que vean esto. Fíjense cómo tabularon el costo. Entonces dijeron, el TOSI tiene menor costo por peso que el adalimumab de referencia, el Humira. Por eso lo incorporan. Entonces acá, cuando ustedes evalúan el costo de venta del producto, caso particular de la gerencia que hace el cálculo de venta, tiene que ver realmente el posicionamiento del medicamento y la actitud que está tomando la institución con respecto al costo final.
porque te incorpora otro medicamento, que es a otra diana, y que lo coloca a menor costo para que justamente no se indique el nuestro. Entonces ese es un tema ahí para tener presente. Sin duda es costo en la circunstancia, pero bueno, quería que tengan presente cómo son las acciones que puede tomar. Y acá son las limitaciones y brechas de evidencia que tiene esta publicación. No la vamos a tomar ahora acá, pero para que las lean lo tienen listo. Y vean la recomendación final: aprobó el uso de tocilizumab en pacientes que tienen artritis infantil juvenil, que han fallado el SAINE, corticoides, metotrexate y eternacep como anti-TNF, perdón. Entonces fíjense cómo pueden incorporar, de acuerdo, tomando como valor final el costo, en realidad, más que otra cosa. Rápidamente vemos la epidemiología de las enfermedades para que lo tengan un poco presente. En cuadritos rápidos, acá vemos artritis, tiene una prevalencia de 0,5 al 1% a nivel global, en Perú de 0,5, muy semejante a lo de Argentina y España. La relación es más frecuente en mujer, entre 40 y 60 años, y el problema es que afecta a gente que está trabajando y que genera una discapacidad muy alta, el 30% a los 10 años. Hay un estudio hecho aquí en Perú, que es el COPCOR, que habla de este tema de la prevalencia y del tema de la discapacidad y la carga económica por la ausencia, pérdida de trabajo que esto involucra. Si lo vemos en detalle, entonces, ya lo hemos charlado un poco, acá sí me pareció importante lo que habíamos hablado del sector público. Este es el estudio que presenta el doctor Gamboa, que ya tiene bastantes años. La cobertura de salud es el 30, MINSA es en realidad el 70, porque entre MINSA y el CIS se cubre el 70, y tiene disponible metotrexate, hidrocloroquina y disponible en SINMED, y biológicos disponibilidad limitada y depende de donaciones. O sea que acá hay un lugar de trabajo clave. Acá hay un lugar de trabajo clave, o sea, pongo con rojo. Sí, ahí está, un lugar de trabajo clave porque acá, señores, hay que trabajar. Porque no podemos dejar el 70% de la población que no acceda a nada. Sinceramente, hay que trabajar ahí. No es que el CIS o el pagador no tenga dinero para hacerlo. Se autolimita directamente el médico en no hacerlo porque cree que no tiene dinero, y después los presupuestos quedan sin ejecutarse en casi la mitad. Entonces me parece que ahí hay que trabajar mucho en MINSA. Sinceramente creo que no podemos olvidarnos de eso. En psoriasis en placa ya lo hemos charlado, pero fíjense la cantidad de población mundial que hay, ¿no? Hay aproximadamente 125 millones a nivel del mundo que tienen esta enfermedad. El 30% desarrolla no solamente la psoriasis en placa, sino también la artritis, y hay una prevalencia alta en Latinoamérica, y hay un buen posicionamiento a partir de estudio RIVEL de adalimumab en psoriasis. Por eso también ahí hay que trabajar, porque tiene un impacto severo en la calidad de vida, mayor del riesgo de síndrome metabólico, estigma social y laboral. 30% requieren terapia sistémica con metotrexate o ciclosporina o biológicos, y hay psoriasis moderada y grave que tiene su definición. Por lo tanto, yo creo que con ir a trabajar con 10 nomás dermatólogos que trabajen con psoriasis y ver cuántos casos requerirían adalimumab, podríamos hacer una pequeña encuesta y ver cómo podríamos trabajar para el acceso de psoriasis de adalimumab. Creo que ahí hay un lugar de trabajo que tampoco podemos abandonar. Claro, yo no sé desde el punto de vista del personal, de la cantidad de gente, de cómo sería la venta, ¿no? Pero yo lo digo no por una cuestión económica de la compañía, sino por una cuestión sanitaria, ¿no? No podemos abandonar el acceso de los medicamentos de estos pacientes por ni siquiera intentarlo. Lo mismo podemos decir con Crohn, ¿no? Hay un aumento de incidencia en Latam, esto es interesante, más del 50% de aumento en los últimos años. La edad pico de diagnósticos entre 20 y 40 años, y bueno, hay aproximadamente entre 5 y 10 cada 100.000 habitantes en países emergentes. Se muestra que la enfermedad de Crohn tiene un patrón de incidencia creciente en Latinoamérica. En Perú hay datos limitados. En Argentina, uno de los países latán con mayor incidencia, 5 cada 100 habitantes, y en España entre 8 y 12. El manejo del biológico es fundamental en este caso, sobre todo cuando daña el interior del tetino, el luminal. Para moderado o grave hay una evidencia A. Entonces ahí hay un temita importante para trabajar en la brecha de disponibilidad de estos inmunológicos para este tipo de pacientes,
que involucra también el diagnóstico oportuno, y esto estaría como una enfermedad tipo huérfana, digamos, ¿no? Y es una enfermedad de alto costo, por lo tanto, si se detecta, hay presupuesto asignado para ese tipo de enfermedad. Pasa que estamos fallando en el diagnóstico y en el tratamiento adecuado. Entonces ahí también personalmente creo que son lugares de trabajo y de acceso al sistema sanitario. En lo que respecta a espondilitis anquilosante, tenemos que la relación mujer sigue C3-1. Es interesante cómo se retrasa el diagnóstico hasta 10 años. Esto habla de que los médicos no están capacitados para el diagnóstico oportuno. Acá no estamos hablando del reumatólogo, sino del médico clínico general o un médico que se encuentra directamente en salud pública, en la atención primaria, y ahí vemos que hay un retraso enorme, por lo tanto los pacientes ya vienen con la placa destrozada del hueso, ¿no? Y las características clínicas comienzan con dolor lumbar, inflamatorio importante, nocturno, que no se ve con reposo, tiene un antígeno de histocompatibilidad que es el B27 positivo en casi el 90% de los casos. Hay una prevalencia en el Perú, en una población de casi el 2 al 3% de la población. Hay ciertos criterios que son clínicos más imagen, una resonancia magnética nuclear que muestra cierto nivel de daño a nivel de la articulación sacroiliaca. También puede hacerse con una imagen del bambú en la radiografía que muestra a nivel vertebral una fusión, que establece ya una enfermedad establecida, y también la aparición de una PCR elevada y un eritro en fase activa, ¿no? Como decimos, hay una brecha diagnóstica importante. El tratamiento como primera línea puede ser el naproxeno, indometacina, y como segunda línea tenemos el adalimumab y el etanercept como indicadores de uso. Con respecto a la colitis ulcerosa, también es la edad frecuente entre 20 y 30 años. Fíjense, terriblemente casi el 30% requiere cirugía y colectomía. Hay factores que influyen como el cambio de la microbiota, la dieta occidental. Argentina tiene uno de los mayores registros latinoamericanos. Y aquí quiero hacer una referencia, los argentinos están enfermos, está argentino enfermo. No, lo que pasa es que funcionan mejor los registros. O sea, hay una cuestión de la registración muy fuerte que hace que tengamos estos datos. No es que no haya pacientes en Perú, sino que aquí los registros están fragmentados, no se accede a los registros de cada institución, entonces es un problema, ¿no? Es realmente un problema esa situación, ¿no? Por ejemplo, no existe un registro nacional de enfermedad renal crónica, ¿no? Es como para que se den una idea, que es una enfermedad muy frecuente, de alto costo, el Estado gasta mucho dinero, no hay un registro nacional. Ni hablar entonces con estas enfermedades que son bastante infrecuentes y que están dentro de lo que serían alto costo y huérfanas, así que aquí en Perú hay mucho para trabajar en ese aspecto. Bien, como un resumen así grande de todo, acá podemos ver la prevalencia, ¿no?, de artritis. Fíjense que no es tan, uno ve esto, cuidado, la diabetes es 10%, pero es muy parecido a la enfermedad renal crónica, igual. La psoriasis en placa es mayor, ¿no?, casi el triple. La enfermedad de Crohn, bueno, ahí es la prevalencia global, digamos, ¿no? Y en Latinoamérica dice que está en aumento, la espondilitis, fíjense acá, 0,325, Perú sigue igual, y la alta carga de enfermedad en todas es muy fuerte, y esto es un tema importante de tener presente porque genera invalidez y que el paciente no pueda trabajar, y eso aumenta el costo del sistema sanitario, porque la persona no puede generar su trabajo de forma adecuada. ¿Cuál sería el resumen ejecutivo y los mensajes claves que pretendemos que se queden de esto? Hyrimoz es un anticuerpo monoclonal, un inmunoglobulinaje 1, complemento humano, frente o anti el factor de necrosis tubular alfa, es un biosimilar aprobado por la EMA en el 2018, registrado en la DIGEMIT con ese número de registro. Es biosimilar a Humira, que es el biológico original, se ha demostrado mediante comparabilidad físico-química, funcional, farmacocinética y clínico. Cuenta con 11 indicaciones aprobadas, tanto reumato, gastro, dermato y hosta, cubriendo un espectro amplio, siendo adalimumab un medicamento de referencia. Hay ya en el programa clínico, hay 9.500 pacientes tratados en los ensayos pivotales, por lo tanto hay una evidencia aplicable de Hyrimoz por esta población de Humira, y tiene un perfil de seguridad realmente muy bueno.
con respecto al posicionamiento. Adalimumab está posicionado como segunda línea biológico, distinto a lo que ocurre tanto en España como en las guías internacionales, por eso por ahí hay un temita para trabajar para mejorar ese acceso, y ocupa una posición de primera o segunda línea biológica en todas sus indicaciones, así yo creo que es importante tener presente el medicamento. La carga de enfermedad, hay millones de personas en Latinoamérica con enfermedades tratables con Hyrimoz, menos del 30% del acceso actual de biológicos en moderado grave. Esto es terrible, La artritis reumatoidea moderada grave, por lo menos el 70% debería estar tratada con biológicos y no lo está. Hay una reducción potencial del costo con biosimilar. Esto es lo que dice, yo no sé el costo hoy que va a tener Hyrimoz, pero creo que tendríamos que pensar que tiene que tener un costo menor para que, no solamente para que pueda ser vendido, sino para que cumpla su objetivo, es un similar. Yo creo que es importante tener presente estos detalles que hemos aprendido hoy. Y bueno, hay bastante evidencia clínica, hay ventajas diferenciales de Hyrimoz, hay una eficacia equivalente, hay un perfil de seguridad comparable, hay una posibilidad de acceso ampliado. Hay formulaciones que no están aquí, pero hay formulaciones sin conservantes, puede ser autoadministrado subcutáneo, hay un respaldo regulatorio sólido, hay una experiencia post-comercialización con plan de gestión de riesgo, que como dijimos lo vamos a ver a posterior, y hay un apoyo de una corporación como Siler, que tiene soporte médico, farmacovigilancia activa, material de soporte y acceso a programas de apoyo en Perú. Entonces, no queda una cosa más linda que un checklist antes del inicio del tratamiento. El paciente tiene que tener un screening de TBC, un screening para hepatitis, evaluar infecciones activas, historia de neoplasia, evaluación cardiovascular, evaluación neurológica, ver la actualización de vacunas inactivas antes del inicio, embarazo y lactancia, evaluar su riesgo-beneficio, y durante el tratamiento tiene un monitoreo de infecciones, monitoreo de reactivación de tuberculosis, un laboratorio cada 6 meses, una evaluación de actividad de enfermedad, que puede ser con varios parámetros, y un reporte de evento adverso, según lo que establece la normativa de DIGEMIT. ¿De acuerdo? Hay preguntas frecuentes que uno puede tener. ¿Es Hyrimoz igual eficaz que Humira? ¿Se puede intercambiar Humira y Hyrimoz? La intercambiabilidad depende de la regulación de cada país. En España sí, por ejemplo. En Perú es según criterio médico y disponibilidad de la institución. ¿Qué hace si un paciente estable con Humira cambia a Hyrimoz? El cambio es farmacológicamente seguro, se recomienda monitoreo de la actividad de la enfermedad y reacciones al cambio, documentar la historia clínica, y no se requiere reinducción en paciente estable. Eso sí es importante. Esa pregunta puede ser útil y creo que esto puede ser un material promocional. La formulación sin conservantes no la tenemos, sí reduce el dolor, irritación en el sitio de inyección. Esto nos va a pasar, el paciente puede tener dolor. Está disponible en el Ministerio de Salud, está en evaluación continua, hay que ver realmente cómo va a ser, si hay compra o no, no lo sé, hay que verlo. ¿Y qué vacunas están contraindicadas? Las vacunas de virus atenuadas, por ejemplo, sarampión, varicela, rotavirus y bacterias inactivas como influenza y neumococo, digamos, ahí hay que verlo mejor. Bien, farmacovigilancia, Hyrimoz, se utiliza el sistema Norton, que es notificación de reacciones y otros temas de medicamentos. Hay que hacer un reporte de evento adverso grave, de reacciones adversas inesperadas y de falla de eficacia terapéutica, y el plazo, bueno, para graves tenemos 90 días para comunicarlos, y hay una corporación del canal de farmacovigilancia interno, donde tienen que generarse los diversos parámetros que tenemos, como recepción y procesamiento de reporte, envío de reporte individual de caso y seguridad, elaboración del informe periódico de seguridad, la gestión de señales, y el contacto lo tienen ustedes de @farmacovigilancia_hrep o @farmacovigilancia_silar. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Dura 1 hora, pero bueno, está todo el material, véanlo de a poquito, y esta es todas las referencias que hemos visto, y aquí tienen todo lo que serían los glosarios y términos clave. Y con respecto al aviso, este es un documento destinado exclusivamente a profesionales, médicos, farmacéuticos, enfermeros, personal de salud autorizado, y también al personal interno de la corporación Siler, involucrado en actividades de medical affairs, marketing y capacitación. No está destinado a pacientes ni a público en general. Muchísimas gracias, y bueno, bienvenido Hyrimoz al grupo de medicamentos que se encuentran en el portafolio de HREPS. Cuídense.